Bueno, pues aquí estamos en un nuevo vídeo y en este vídeo, en esta ocasión, lo que vamos a ver, o lo que vamos a aprender es hacer nuestra primera consulta en SQL. Bien, como vemos en la diapositiva, una consulta sencilla, una consulta básica sobre una tabla de una base de datos, tiene la estructura que se indica aquí, que tiene tres partes, que las vamos a ver ahora mismo. Sería la parte select, que nos va a decir qué datos son los que vamos a rescatar, la cláusula from, que nos va a indicar de qué tabla vamos a rescatar los datos, y luego una parte opcional que determinaría qué condiciones o qué registros se nos van a mostrar en función de las condiciones que nosotros le indiquemos a esa cláusula. Bien, vamos a ver el caso práctico. Para ello, tengo ya abierta la herramienta de SQL Server y vamos a acceder con los datos por defecto que nos ofrece la aplicación. Mirad, esta parte donde nos indica Server Name, que al final la herramienta se me ha instalado en inglés, pero bueno, no importa, porque bueno, yo creo que más o menos todos los conceptos son bastante entendibles y los que sean un poco así más enrevesados, no os preocupéis que os los explicaré. Mirad, esta parte representa el nombre del servidor. Cuando nosotros instalamos la herramienta, la primera herramienta que nosotros hemos instalado, lo que hace es que nos instala la parte servidor en nuestro equipo. Es decir, nuestro equipo tiene albergado un servidor de base de datos relacional basado en SQL y le da un nombre por defecto, que sería este nombre. Nosotros vamos a dejar ese nombre tal y como está. Bien, luego en un futuro, si queremos cambiar el nombre del servidor, la ubicación, etcétera, etcétera, se podría realizar sin ningún tipo de problema. Y el tipo de autenticación con el que nosotros vamos a acceder. A ver, sabemos que para acceder a una base de datos no cualquiera puede acceder, es decir, existen una serie de permisos y existen una serie de restricciones que permiten o inhabilitan que determinados usuarios puedan acceder o no puedan acceder a nuestro servidor de base de datos. Por defecto, la autenticación que nosotros vamos a utilizar es la autenticación de Windows, es decir, que nosotros vamos a acceder a la aplicación y nos vamos a validar con nuestro usuario de Windows. Hay otras modalidades, que es mediante directorio activo, mediante servicios de Azure, que es la nube de Microsoft, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso entra dentro de la parte de administración de bases de datos y como hemos indicado, esta parte no la vamos a tocar. Pero es importante que sepáis que se pueden configurar tipos de usuario, perfiles de acceso y perfiles de operación. Bien. En definitiva, entraremos en el servidor por defecto con el tipo de autenticación por defecto. Entonces le vamos a pulsar en conectar. Y ya estaríamos conectados directamente a nuestra base de datos o a nuestro sistema de gestión de base de datos. Bien, yo tengo creado por defecto, he creado una base de datos almacén para que podamos empezar a trabajar con datos y podamos empezar a ver cosas. Y como digo, es una base de datos que está basado en un almacén ficticio, en un negocio que bueno, tiene un almacén con artículos, con empleados, con secciones, etcétera, etcétera. Entonces he creado no solamente la base de datos, sino que he creado una serie de tablas. Bien, vamos a centrarnos en la tabla, por ejemplo, artículos. Lo que vamos a hacer es hacer una consulta simple, como la que hemos visto en la diapositiva, y para eso pulsamos en New Query. Si tienes instalada la herramienta con el lenguaje en español, pues aquí lo que te indicará es nueva consulta o algo similar. Bien. Es muy importante que nos fijemos en esta pestaña, en este desplegable que tenemos aquí, y es a la instancia o a la base de datos a la que nos vamos a conectar. Bien, estos serían, digamos que perfiles o tipos de acceso a base de datos que veremos más adelante, que también en cierta manera pertenecen a la administración, pero nosotros nos vamos a centrar en nuestra base de datos almacén. De todas formas, hay una opción muy sencilla, muy rápida de conectar o de acceder a nuestra base de datos y es con la instrucción use. Pondríamos use y el nombre de nuestra base de datos, que al escribirlo pues se autocompleta, la herramienta lo autocompleta. Bien, ¿cómo ejecutaría yo esta instrucción o esta sentencia? Pues yo pulsaría directamente en F5 y al pulsar en F5, si os habéis dado cuenta, aparece aquí conectado a la base de datos almacén. Bien, esto lo utilizaremos pues con bastante frecuencia para asegurarnos de que estamos conectados a la base de datos que necesitemos, porque posteriormente nosotros vamos a crear bases de datos adicionales que nos van a permitir pues bueno, ir aprendiendo otros conceptos y bueno, ir reproduciendo una serie de ejercicios que vamos a realizar a lo largo del curso.
Bien, como habíamos dicho, vamos a ver qué es lo que tiene dentro la tabla de clientes. Entonces, nosotros haríamos una consulta sencilla, que es la consulta select. Pondría asterisco. Voy a poner en 3 líneas y ahora os explico por qué. Select from el nombre de la tabla, que en este caso sería la tabla clientes. Y le voy a decir que where, con una condición, pero de momento no voy a rellenar esta parte. Voy a ejecutar solamente la instrucción select asterisco from clientes. Si os dais cuenta, acabo de marcar la instrucción y le voy a pulsar a F5. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? Mirad, muy importante. Cuando nosotros pulsamos F5, lo que estamos haciendo es ejecutar esta instrucción o ejecutar la sentencia. En este caso, la sentencia que yo tengo marcada, porque podría ejecutar todo lo que está escrito o todo el script que está escrito en esta pestaña y me lo ejecutaría todo. Bien, pero como yo he seleccionado solamente una parte, solamente he seleccionado esta instrucción, lo que ha hecho es ejecutar solamente lo que está marcado. Bien, y al ejecutar, lo que ha hecho el sistema gestor es hacernos o realizar esa consulta que nosotros le hemos indicado. Y lo que le hemos indicado es, selecciona todo, ese asterisco significa todo, todo en el sentido de todos los campos que tiene una tabla, de la tabla clientes. Entonces, vemos que aquí en esta parte inferior se nos muestra la consulta con todos los registros de la tabla cliente. Tendríamos a Pedro Ávila, a Anastasio Gutiérrez, con una fecha de alta en nuestra empresa X y con un campo código postal que tiene un valor null que veremos posteriormente qué es lo que significa esto. Mirad, suponed por un momento que queremos listar los registros de la tabla artículos. Haríamos igual, select asterisco from artículos. Seleccionaría la instrucción que quiero ejecutar y le pulsaría sobre F5. Bien, nosotros lo que hemos hecho es listar todos los registros que están guardados dentro de esta tabla, de la tabla artículos. Pero vamos a suponer por un momento, que nos hemos olvidado anteriormente de la sentencia where, imaginad por un momento que quiero listar solamente los artículos que tienen una cantidad de existencias de 0, es decir, son artículos que se me han agotado en mi almacén. Entonces utilizaría la cláusula where y le indicaría que cantidad de existencias es igual a 0. Es decir, le estoy diciendo, cógeme de la tabla artículos todos los campos, es decir, seleccióname todos los campos. Este todo viene determinado por este asterisco, donde la cantidad de existencias sea 0. Si yo ejecuto esto, me devuelve únicamente 2 registros, que son la caja de tornillos de tamaño A y la caja de tornillos de tamaño B, que son artículos que yo tengo registrados en mi tabla y que no tienen existencias. O vamos a listar los que tienen más de 20 unidades. Pues igual, tendríamos todos estos artículos que tienen 25 unidades, 25 y estos dos últimos 30, con su precio, su sección, etcétera, etcétera. Bueno, esta sería la estructura básica, como digo, de una sentencia select, de una sentencia de consulta que nos permite listar una serie de registros. Os voy a explicar una serie de conceptos que son básicos para entender cómo está estructurada una base de datos. Mirad, hemos dicho inicialmente que nosotros vamos a trabajar con una base de datos que se llama almacén. Bien, esta base de datos es una base de datos que yo he creado para poder realizar los primeros ejercicios, ya que no tenemos desarrollado todavía nada. Esta base de datos almacén está conformada o puede estar conformada por diferentes tablas, que son todos estos elementos individuales que yo tengo aquí. Y a su vez una tabla, podemos comprobar que una tabla tiene registros. Los registros son cada una de las líneas que nos ha devuelto la sentencia select. De la misma manera, una tabla tiene campos, que son cada una de las columnas o los nombres de las columnas que se ven aquí representados. Es decir, la tabla artículos tendría como datos componentes de esa tabla pues el identificador del artículo, el código de barras que representa el artículo, la descripción, el precio, la sección y la cantidad de existencia. Es muy importante que diferenciemos todos estos conceptos. Resumiendo,
Una base de datos contiene tablas, una tabla contiene registros y las tablas están organizadas en campos. Los campos son cada una de las características que vamos a guardar para cada uno de los registros. Sé que si te estás iniciando en estos momentos con el tema de las bases de datos, pues estos conceptos puede ser que sean un poco liosos para ti, pero no te preocupes, que en muy poquito tiempo estarás controlando todos los conceptos sin ningún problema.